estábamos hablando de la necesidad de hacer cambios y ajustes. Esto es debido a toda una serie de factores, y estos factores que son muchos, o sea, comenzando con la idea de que dos personas se casan y no se conocen realmente. Dos personas se casan y esta idea de que se conocen muy bien antes de casarse, bueno, la mayoría de las parejas llevan un año y medio, quizás un máximo de 2 años de noviazgo antes de casarse, pero eso es en el mejor de los casos. Hay casos en donde me decía Germán ayer de que algunos se casan por la ley, las 3 leyes, la ley civil, la ley eclesiástica y la ley de la pistola. Me dijo, en los casos en donde se casaron por la ley de la pistola no se conocen. ¿Cómo van a conocerse si fue así por la ley de la pistola? Entonces, cuando ya se encuentran casados, es cuando realmente van a empezar a conocerse. Eso es a partir de ese momento. Y lo que no se sabe nunca es lo siguiente: al conocerse bien, si van a descubrir que son compatibles o no. Y si llegan a descubrir que no son compatibles, entonces deben divorciarse ya. No, eso no es la opción. Estoy bromeando, aunque algunos lo van a tomar en serio como una opción. No es ninguna opción. Es cuando llegan a conocerse más a fondo y al descubrir, no somos tan compatibles, no estamos tan de acuerdo como pensábamos. Y es cuando se van a ver obligados a hacer cambios y ajustes para que su matrimonio pueda funcionar. Pero lo que no se sabe, yendo más allá con este punto, es lo siguiente: ¿cuánto pecado mora en esas personas? ¿Cuánto? Eso es lo que no se sabe. Y incluso nosotros no sabemos cuán pecaminosos somos en algunos aspectos hasta que nos casemos, porque es precisamente a través de la relación matrimonial que comienzan a surgir estos pecados. O sea, ahí estaban todo el tiempo, pero no tenían oportunidad para manifestarse. Y pecados como por ejemplo el egoísmo. ¿Hasta cuál punto nos domina el egoísmo? Bueno, en un choque, en un conflicto en donde el marido dice, yo digo que será así, yo quiero que se haga mi voluntad, y la esposa dice, no, pero yo quiero que sea diferente. Ese choque manifiesta la obstinación, el egoísmo, la soberbia y el deseo de ambas partes de dominar el asunto. Pero hasta que llegaron a ese choque, ninguno de los dos sabía hasta cuál punto estaban siendo dominados por ese egoísmo. La incapacidad o inhabilidad de ceder, la inhabilidad o incapacidad de reconocer errores, de admitir que estamos equivocados. En ese sentido, ¿qué es lo que estoy diciendo? Van a surgir problemas, van a surgir conflictos, pero muchos de esos conflictos pudieran ser simplemente normales o podríamos tacharlos de inocentes, pero lo que estoy diciendo ahí es una simple diferencia de opiniones, ¿no? Puede haber una diferencia de opiniones. Y el problema cuando surge así una diferencia de opiniones es quién va a quién va a tener la última palabra o quién va a tomar la decisión final. Y en este sentido, muchos de esos conflictos que pudieran ser normales o inocentes, diferencias de opiniones, van a convertirse en un asunto en donde el pecado de cada uno comienza a manifestarse. Y cuando yo digo egoísmo, obstinación, la incapacidad de arrepentirnos o la tendencia de guardar resentimiento, enojo, rencor, cuando yo veo a una pareja y comienzan a hablar de sus problemas, y cuando la mujer comienza a decir, pero él me hizo esto, aquello, y ¿cuándo fue? Hace 20 y tantos años. Y ahí está una mirada en los ojos de ella, ¿no? Que indica
que aunque esto pasó hace 20 años, ella no ha tenido durante 20 años la capacidad de perdonar, de olvidarse, sigue guardando rencor, enojo, resentimiento, amargura en su corazón, es incapaz de perdonar a la persona que supuestamente ama más en este mundo. ¿Qué pasa? ¿Cuánto pecado hay en esa mujer? Para dar un ejemplo, ¿no? Pero podríamos decir lo mismo en cuanto al hombre, la insensibilidad. En cuanto al hombre, no le hacía caso a su mujer hace 15 años y ahora le hace menos caso. Sigue siendo tan insensible, en vez de mejorar, se ha vuelto más insensible con el paso de los años. O por ejemplo, el otro lado sería la sensibilidad, que se deja ofender así tan fácilmente. Yo estoy seguro de lo siguiente, vean, no solamente no sabemos cuánto pecado mora en nosotros, vean, ni tampoco qué tan fácilmente pueden cosas pequeñas, relativamente pequeñas, insignificantes en el esquema global de las cosas, no tienen importancia, cosas de poca importancia, ¿cómo pueden convertirse en asuntos que de crisis nacional prácticamente, ¿no? De crisis emocional para la pareja? Y en ese sentido es más de lo mismo. O sea, no sabemos hasta cuál punto el pecado nos domina, hasta cuál punto mora todavía el pecado en nosotros, hasta que comienzan a surgir problemas en relación con la pareja, en relación con los hijos, la necesidad de hacer cambios, ajustes, de pedir la ayuda y la gracia de Dios. Es una necesidad constante, una necesidad continua, pasando por las distintas etapas del matrimonio. Y en este sentido, creo que lo mencionamos en el estudio anterior, puede ser que hay una etapa de cambios en los primeros meses y años en donde andan bien las cosas relativamente porque no hay muchas responsabilidades, no hay hijos. Sí, estas parejas que se casan y luego se cargan al mes noveno, al mismo día, prácticamente a la misma hora, cumpliendo su aniversario de bodas en esa fecha, ya está la muchacha en el hospital y ya está saliendo la pequeña criatura. A mí me asusta eso. Sí, aunque es muy común, eso y lo entendemos. Yo no lo estoy diciendo en términos de juzgar, de decir que sea bueno o malo, pero me asusta porque yo sé cuáles son los cambios que van a venir en esa etapa, y es normalmente mejor que tengan unos cuantos años para hacer ajustes y cambios antes de que vengan las bombas y la responsabilidad de tener hijos. Entonces, ahora lo que quiero hacer es resumir. Es que yo estaba escuchando uno de los cassettes y todo esto no quedó grabado, y por eso lo quiero repetir el día de hoy. Vamos a terminar el estudio. Los factores que pueden ayudar mucho en cuanto a estos cambios, vamos a resumirlos. Aquí vamos a poner la lista otra vez. Primero, la ayuda de Dios, la gracia de Dios, como un poder. En este sentido, el poder del Espíritu Santo, el poder que recibimos a través de la oración, el amor de Dios, todos estos factores en el sentido de que Dios nos puede proporcionar ayuda sobrenatural. ¿Qué quiere decir sobrenatural? Más allá de nuestra capacidad de tratar con estos cambios, con estos ajustes. Si Dios no nos ayuda, entonces estaremos a la merced de las circunstancias y tendremos que depender de nuestras propias capacidades o de nuestro propio esfuerzo o nuestra propia fuerza, ¿no? Y en este sentido, el primer punto es la ayuda de Dios. Y las parejas que se casan y no cuentan con esa ayuda y no dependan de
en este punto la gracia de Dios como un poder, simple y sencillamente no van a solucionar sus problemas, ni menos van a poder hacer cambios y ajustes. Segundo, la sensibilidad. Y creo que hablábamos de esto. La sensibilidad es otro factor crucial cuando dice que debemos vivir con ellas, vivir en la versión moderna con comprensión o con sabiduría, dando honor a la mujer como al vaso más frágil. Esta idea está basada, ya lo hemos mencionado, en la sensibilidad necesaria para tratar con una mujer, y el problema en realidad es la insensibilidad de los hombres, que son insensibles. Y es una cosa espantosa escuchar los comentarios de mujeres que a mí me han llegado, de parejas tanto cristianas como de parejas en donde uno es creyente y el otro no lo es, de igual manera como parejas en donde ninguno de los dos dice ser creyente. ¿Cuántas veces he escuchado comentarios directamente comunicados a mí en forma directa o a través de mi esposa de que mi marido es insensible? Sí, se comporta, y tienen la lista de las formas en que se comporta en el hogar, y si no es un asunto así que llega al nivel de violencia física, es un asunto en que se manifiesta una insensibilidad completa. Es como si no estuvieran conscientes los hombres de que la mujer es un vaso más frágil. Y cuando yo hablaba de esto la vez pasada, yo mencioné el asunto cuando la mujer se pone ahí a llorar y su marido no sabe por qué, y tan insensible se enoja y se pone así: ¿por qué estás llorando? Y no entiende para nada la naturaleza frágil en sentido emocional frágil de la mujer. Tercero, flexibilidad. Sí, que seamos flexibles. ¿Qué es esto? La capacidad de adaptarnos en este caso a la situación, a las circunstancias o a los deseos de nuestra pareja. Esto es exactamente lo contrario del deseo de dominar y manipularlo todo, y requiere de nuestra parte paciencia, comprensión. Y cuando la idea ahí de flexibilidad es la habilidad de adaptarnos a lo que está pasando, ¿sí? Y no simplemente decir, no, así son las cosas, y el que tiene que ser flexible, el que tiene que adaptarse, el que tiene que cambiar, ¿sí?, es la otra parte. Y si ambas partes tienen esa flexibilidad, ¿sí?, vamos a dar un ejemplo muy fácil de entender. Si a la hora de lavar los dientes, ese marido insensible tiene la tendencia de dejar ahí el tubo de pasta dental tirado ahí a un lado y destapado, ¿sí? Y cada vez que su esposa llega ahí y ve, ahí ha tirado otra vez el tubo de pasta dental. Eso es como se dice así. Otra vez ha hecho un desastre aquí en el baño. Porque esto es más que dejar eso, es hacer un desastre. O de dejar su ropa sucia tirada ahí. Yo he entrado a algunas casas en mi país, no aquí en México, en mi país, en donde la mujer no ha estado presente por unos días. Se fue de vacaciones a la casa de su mamá, algo por el estilo, y el pobre hombre ahí ha dejado un tiradero. Yo he pensado, entonces este hombre lo hace constantemente cuando ella no está. Y si ella no estuviera por más de unos días, este lugar sería insoportable. Entonces, pero si comienzan a pelear acerca de cosas así, eso es un ejemplo y nada más. Cosas de poca importancia, ¿sí? En donde la mujer comienza a regañarle como si fuera un niño. Tú, hijo, ¿por qué esto? ¿No te enseñó tu mamá nada? ¿Sí? Y si comienzan a pelear por cosas así, si no existe esta capacidad de ser flexible, ¿sí?, el hombre le va a enseñar cómo seguirle de cerca recogiendo la basura y la ropa sucia. ¿Eso es ser flexible? No.
Estoy bromeando, algunas mujeres me están mirando así. No, escuchen bien. El hombre le va a pedir a su esposa en dónde puedo tirar mi ropa sucia. ¿Sí? Vean, en la casa de mis abuelos es de 2 pisos y el sótano es abajo. Y ellos tienen ahí en el baño y tienen también en su recámara principal, tienen como un pequeño hoyo en donde tú puedes de lejos, como si fueras jugando el básquet, tirar tu ropa sucia, cae en el hoyo, es así, es grande, cae ahí y cae exactamente abajo en la canasta, a un lado de la lavadora. Y la esposa piensa cuán educado es este hombre. Vean, flexibilidad de parte de mi suegro. Sí, porque él usó su cerebro. Yo he analizado cuidadosamente cómo se le ocurrió a mi suegro construir algo así, que funciona de maravilla. Entonces su esposa sigue no de cerca recogiendo su ropa sucia. Ella va exactamente al lugar a donde lo ha tirado. Y está a un lado de su lavadora. Son genios, ¿no? Mis suegros así. Solucionaron un problema con tanta flexibilidad. Eso es un ejemplo. Vimos también la comunicación verdadera, y vamos a volver a hablar de esto. La comunicación verdadera es un punto crucial. Y esta comunicación verdadera, hablábamos, ¿no? De cómo es que si no hay comunicación verdadera, las cosas solamente se van a empeorar. Y hablábamos de este punto, ¿no? De hablar en forma abierta, en forma directa, y cómo es que a menos que hablemos nunca vamos a poder solucionar nada. Y esto también es algo que se ve en una forma abierta en las parejas. Tú puedes fijarte en cómo se hablan. Tú puedes fijarte en cómo, si la mujer a cada ratito le está cortando, si él dice 3 palabras, le corta y le tiene que corregir, ¿sí? Está corrigiendo, está medio regañando, esto no fue así. Cuando están hablando entre sí o hablando con otras personas, o si ves a este hombre que no dice nada, que no habla, y hablábamos, ¿no? De estos hombres, a menos que aprendan cómo hablar, nunca van a tener la capacidad de solucionar ningún problema. Además, vimos la idea de tener expectativas realistas. Y estas expectativas realistas comienzan con la idea de que nadie es perfecto. No estamos buscando la perfección en nuestra pareja, sino simplemente un esfuerzo para cumplir con las enseñanzas bíblicas. Las expectativas realistas no son las de Hollywood, no son las de las novelas de Televisa, las telenovelas, ni las novelas de amor que venden en la calle. No son las expectativas de lo que hacía mi papá o lo que hacía mi mamá. Son las expectativas bíblicas. Y con tal que tengamos en nuestra mente, mi marido necesita obedecer a Dios, no es que necesita hacer lo que yo quiero, ¿sí? Él necesita obedecer a Dios. Entonces, yo voy a orar, yo voy a ser sensible y yo voy a buscar cómo ayudarle a mi marido a cumplir con esas expectativas, ¿sí? No voy a hacer un berrinche, no le voy a llegar a cada ratito con la Biblia en la mano para predicarle un sermón. Por favor, no hagan eso, mujeres, por favor. Y al mismo tiempo, esta idea está aquí en cuanto a la mujer casada con un hombre inconverso. Pedro dice que nunca va a ganar a su marido inconverso dándole sermones, predicando y regañándole. No, predicándole y regañando, sino lo va a hacer por su comportamiento, por su conducta en el hogar. Esa es la forma en que va a influir en su marido, orando con sensibilidad, siendo flexible, y su única expectativa es que su marido sea convertido y que Dios le ayude a cambiar. Ahora, en sexto lugar,
Espérenme, expectativas realistas, no, ahí lo vamos a cortar. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a mencionar algunos puntos sobre la comunicación y vamos a concluir. Esta idea es la que estábamos tocando en nuestro estudio anterior, entonces voy a pasar por alto el resumen. Vean una sola idea en Colosenses 4, yo no me acuerdo si vimos o no este texto. En Colosenses 4, esta regla es una regla que empezamos a practicar, o sea, poner en práctica en nuestros hogares. Y estos son, para concluir, puntos acerca de la comunicación verdadera. Esta regla, Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Esto es una regla general que tiene aplicación especial a la comunicación en el matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, bien, es todo un sermón. Sea vuestra palabra, primero dice siempre, esa es la expectativa, esa es la regla. O sea, que siempre hablemos en esta forma. No vamos a llegar a esa meta, pero esa es la meta, esa es la expectativa. A veces vamos a hablar con palabras ásperas, ¿no? Con palabras fuertes, con palabras duras. No van a ser palabras de gracia, sino va a ser lo contrario. Pero nuestra expectativa, nuestra meta, la norma es que hablemos siempre con gracia. Ahora, vean, cuando yo digo aquí hay todo un sermón, en muchas parejas, si solamente pudieran reducir a un mínimo esas palabras abusivas, esas palabras fuertes, esas palabras feas, ¿no? Para decirlo así, podrían acabar con la mayor parte de sus problemas en el hogar. Pero el tema es que seamos capaces de hablar con gracia, y la idea aquí es que tengamos la capacidad no de hacer daño, sino de ayudar. Esa es la idea, con gracia. En la versión moderna, aquí la tengo apuntada, dice, siempre agradable. Siempre agradable, que sean palabras que en vez de destruir, en vez de perjudicar, en vez de matar, así con violencia verbal, que sean palabras edificantes, agradables. Y esto de sazonada con sal, ese es el segundo punto. ¿Qué quiere decir? La sal aquí no es más que una ilustración como sal y luz en el Sermón del Monte, es lo mismo. Sal significa en sentido simbólico el elemento preservativo, o sea, para preservar, para conservar. Como sal es el elemento usado para conservar o preservar alimentos y también para darles sabor, las dos cosas. Entonces, que tus palabras, en vez de ser palabras así bruscas para cortar, para destruir, que sean palabras, sí, con flexibilidad, esa es la idea, para no destruir la relación, para no cortar la comunicación, para no poner fin, para no provocar un berrinche, para conservar las buenas relaciones que hemos disfrutado. Llevamos 2 horas sin discutir, ¿sí? 2 horas de felicidad. Ahora, ¿por qué me vienes con esas palabras? No, o 2 días, créanme, parece... Nos da risa a veces, pero es una tragedia. Una pareja que no puede ir más que 2 días, 2 semanas, sin palabras agresivas, abusivas, 2 semanas, 2 días, 2 meses, ¿sí? Entonces, para sazonada con sal, todo esto quiere decir que hay que pensar antes de hablar, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Y hay en los estudios hemos hecho varios estudios muy amplios acerca de la lengua. Yo me acuerdo, me viene a la mente ahora una lista de cosas que debemos analizar antes de responder. Y
en relación con la idea de hablar cuando no es el momento oportuno, o de hablar indebidamente, o de hablar innecesariamente. Y si no lo tengo aquí en mis apuntes, pero me viene a la mente la idea de si lo que voy a decir es necesario. ¿Sí? Si es necesario. Hay muchas cosas que pudiéramos decir, mejor que no las digamos, ¿sí? Que no son cosas necesarias. Primero, no es necesario decir nada. Segundo, no van a edificar a nadie, no van a ayudar, van a perjudicar, van a causar problemas, ¿sí? Y tercero, desde la perspectiva de cómo pudieran ser mal interpretadas, mal entendidas, mal aplicadas. No, yo dije, pero mi intención no fue lo que tú interpretaste, lo que tú entendiste de mí. No, eso no fue mi intención. ¿Cómo pudieran ser mal entendidas, no? O mal aplicadas por la otra persona. Y eso sea en sentido negativo, en sentido positivo, si van a ayudar para conservar la relación, para solucionar el problema. Si no es así, mejor hay que callarse, ¿sí? Y yo me acuerdo en uno de los estudios que dije en uno de los estudios que en algunos casos el marido puede decir a su esposa, cállate, sí, mejor cállate. ¿Por qué? Porque es mejor que se callen ella o él. Ella le podría decir lo mismo a él, mejor que no hables. ¿Por qué? Porque al no hablar van a pensar en lo que iban a decir. ¿Sí? Y es mejor quizás evitar así más problemas simplemente no hablando. Pero este punto no es una solución, porque si no hablan, se encierran, se acuestan enojados y no, eso no va a solucionar nada. Pero mi punto es mejor no decir nada si vamos a agravar, es echar fuego a un incendio que ya empezó a quemarnos, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo nos conviene responder? Es algo que debemos considerar. ¿Cómo nos conviene? Si es conveniente, si es inconveniente. Hay personas que dicen muchas cosas que no convienen. Nuestros hijos, en la medida en que siguen siendo inmaduros, salen cosas de su boca que no son quizás malintencionadas al decir esas cosas, o sea, no son palabras malintencionadas, pero no convienen. Y uno de los problemas no es cómo enseñarles, sobre eso no debes decir nada en forma pública, ¿sí? O sobre eso, sobre las necesidades de su cuerpo, ¿no? O somos invitados a comer y comienzan con que esto sabe a rayos. Sí, la señora que preparó la comida, ahí está, si sabe a rayos, cállate, ¿sí? ¿Me lo puedes decir después? Aquí no, sí, es un ejemplo. Y hay personas que llegan a ser adultos y no saben cuando no les conviene decir algo. Y si lo dicen bajo la influencia del momento, bajo la influencia de sus emociones, es mejor ejercer el dominio propio y callarse, tragar esas palabras, morderse la lengua, lo que sea, en vez de provocar más problemas. Entonces, ahora, estábamos hablando de este asunto en nuestro estudio anterior, y pusimos una serie de factores que son cruciales para la verdadera comunicación. Y eso es lo que no fue grabado. Y ahorita para terminar vamos a mencionar estos puntos. Estos son factores cruciales para la comunicación verdadera. Primero, honestidad. Y esto es un tema muy amplio, pero simple y sencillamente la relación de pareja es una relación basada en la verdad. Y el punto aquí es, quizás se puede entender en una forma muy sencilla con lo siguiente. Si nuestra pareja desconfía de nuestras palabras en cuanto a su honestidad, si sospecha de engaños y mentiras, me está mintiendo, ¿sí? Me está engañando. Le pregunté qué hizo con ese dinero. ¿Sí? Fue y apostó y perdieron los de su equipo, se desperdició ese dinero y llega a la casa y me dice que alguien le robó.
¿Sí? Ah, claro que sí, le robaron ahí en donde fue a apostar. Sí, en ese sentido, sí. Pero no está explicando que él sacó los billetes y que se los entregó a la persona ahí en, ¿cómo se llaman esos lugares? Bueno, sí, pero en los deportes tiene otro nombre, ¿no? Es un lugar para apostar o para... Entonces, eso es un ejemplo muy sencillo, en donde... Y esto puede, ahora, lo voy a explicar en otra forma. Esto puede ser muy difícil en algunas situaciones, por lo siguiente, no es un asunto en donde sospecho de que mi pareja, mi esposa, mi marido, no me está diciendo la verdad. Eso no es exactamente, eso no es el único ejemplo que quiero dar aquí. Otro ejemplo, a veces es muy difícil lograr que nuestra pareja nos diga la verdad acerca de sus emociones. ¿Sí? Yo vuelvo al ejemplo de la mujer que se pone ahí a llorar y su marido quiere saber por qué. ¿Por qué lloras? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Acaso hice algo? ¿Sí? ¿Dije algo? ¿Por qué estás llorando? Y yo mencioné, creo, en el otro estudio que hay ocasiones cuando una mujer se pone a llorar y no hay explicación alguna. No hay, a ciencia cierta, ninguna razón. Está llorando porque quiere llorar. Y el marido tiene que entenderlo. Es el vaso más frágil. Entonces, pero ahora vean, hay casos cuando le pregunta a su esposa, ¿por qué estás llorando? Y ella le dice, no sé. No. Ella sabe por qué. Ahora, en el momento en que me dice, no sé, la sombra de deshonestidad está ahí presente. No me quiere decir. Está siendo deshonesta mi esposa, o sea, ¿qué es lo que está pasando? No me quiere decir el por qué. Pero no me quiere decir el por qué, porque en el fondo ella siente algo a nivel emocional que no me quiere decir, que no me quiere divulgar. Y puede ser muy difícil llegar al fondo de este asunto en cuanto a, yo no lo voy a decir, me estás engañando, no, me estás mintiendo, tampoco. Pero yo voy a entender, me dice que no sabe por qué, ¿sí? Porque no me quiere decir por qué. O sea, hay emociones, hay motivaciones, hay quizás una situación o algo de por medio que ella no me quiere divulgar. Y puede ser por miedo de cómo yo pudiera reaccionar. Si hace años me dijo la verdad acerca de por qué estaba llorando y mi reacción fue de darle una golpiza, con razón ahora no me va a decir por qué. Sabe que si me vuelve a decir eso yo voy a reaccionar en una forma tonta. O puede ser que ella misma está confundida acerca del por qué. Pero mi punto aquí, lo vuelvo a decir, es una relación basada en la verdad, es una relación en la cual podemos decir yo siento, ¿sí? O yo creo, o yo veo esto en esta forma y discutirlo para ver si tengo razón o no, ¿sí? Y en muchos casos es al revés. El hombre tiene que explicarle a su esposa el porqué de algo. Y hay que tener cuidado en este sentido porque hay muchas mujeres que su punto es, yo no entiendo por qué él es así. Si esa pregunta muchas veces no se debe hacer. ¿Por qué? Porque puede causar más problemas. Él es así porque es un hombre. Como de igual manera, ella se pone a llorar a veces porque es una mujer. Si yo me pongo a decir, no sé, no entiendo por qué las mujeres son así, yo voy a ir a leer Freud, a ver si los psicólogos, voy a hacer una cita con un psiquiatra para saber por qué las mujeres, nunca voy a saber por qué son así.
Pero cuando yo digo, la mujer que dice, yo no entiendo por qué él es así, lo que debería preguntarles, ¿por qué lo estás haciendo así? ¿O por qué lo hiciste así? ¿O por qué piensas esto? Y deberían tener la capacidad de decir el uno al otro, decirle, o sea, lo que es la verdad acerca de lo que piensan. O de por qué yo hice esto. O porque yo lo veía en esta forma. ¿Sí? Y en este sentido, hay tantos ejemplos aquí, yo no quería alargar esto, pero uno de los ejemplos cruciales aquí es cosas con los hijos y cosas con los suegros. O con la familia así, la familia política, así lo voy a decir. Yo puedo tener muchas perspectivas de los papás de mi mamá, o mejor dicho, de los papás de mi esposa, y ella puede tener su perspectiva de mis papás, y pudiera ser que nunca, ¿sí?, podríamos ponernos de acuerdo en cuanto a las perspectivas que tenemos, pero por lo menos, ¿por qué? Porque ella tiene la perspectiva de sus papás distorsionada por el amor, por haber vivido tantos años en ese hogar, por conocer a sus papás, por haber sido flexible, ¿sí?, por no haber hecho caso de muchas cosas. Así son mis papás y los quiero y los amo, siento afecto por ellos y no hay nada, y yo interpreto muchas cosas a través de los anteojos que tengo puestos, ¿no?, al ver a mis papás así, pero yo estoy mirando a sus papás con un ojo crítico. Yo estoy viendo cosas que ella no quiere ver. O yo estoy pensando cosas acerca de sus papás que ella no piensa. Y muchas veces es un asunto de hablar con honestidad. Yo veo esto y esto y aquello, pero así lo veo. Ahora, lo que pudiéramos tener ahí es una diferencia de opiniones y nada más. Hay un dicho que se ha hecho muy famoso en estos días por un político en los Estados Unidos, no voy a mencionar su nombre, pero él ha dicho, todo el mundo tiene derecho de tener su propia opinión, pero nadie tiene derecho de inventar sus propios hechos. O sea, nadie tiene derecho de modificar los hechos. Yo puedo tener una opinión, estos son los hechos, esto es lo que pasó. Yo puedo tener 1000 opiniones acerca de lo que pasó, pero yo no tengo derecho de cambiar los hechos. Los hechos siguen siendo hechos. ¿Me explico? Y valga la redundancia ahí. Los hechos son los hechos. Yo puedo ver, tu papá hizo esto, eso es el hecho. Pero ella tiene su opinión acerca de por qué. Y yo puedo tener otra opinión acerca del por qué. Y podemos estar así, con una diferencia de opiniones acerca del por qué. Pero el hecho de que lo hizo sigue siendo un hecho. Y es ahí que no podemos estar en desacuerdo. Y podemos decir con honestidad, yo pienso esto es mi opinión, tú piensas aquello, ¿no? Esto es tu opinión, no estamos de acuerdo, pero el hecho es así. ¿O me explico? Eso es un tema muy interesante, porque cuando estás aconsejando una pareja y de ambos partes tienen su opinión o su perspectiva, lo que a ti te interesa como consejero es los hechos. La capacidad de ver en forma honesta lo que son los hechos. Nada más. Ahora, el segundo factor, y simplemente los menciono para que sean grabados, porque no se grabaron, es confianza. Y esta confianza está basada en lo mismo. O sea, estas cosas están vinculadas en forma directa. Confianza de qué? De que seremos aceptados tales como somos. ¿Sí? De que debemos esperar de nuestra pareja un amor incondicional. No debemos tener miedo de que seamos rechazados, no aceptados, no comprendidos, no estimados, sino de que seamos aceptados tales como somos, con un amor incondicional. No, yo no puedo decir eso a mi marido. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque dejaría de amarme. Caramba, entonces, ¿qué tipo de amor es? Si es un amor incondicional, o sea,
salvo Dios y nuestra pareja. No esperamos esa clase de amor de nadie. Quizás por un tiempo de nuestros hijos esperamos que nos amen así, pero ya siendo grandes, ya siendo adultos, ya no nos van a amar así. El niño puede amar incondicional. Sí, mi papá borracho. Mientras que sigue siendo niño, no se le ocurre otra cosa. Papito anda así tomado. Así y ama a su papá y le acompaña a la cantina a su papá, al niño, ¿no? Es incondicional, no sé. Y aún entendiendo que es malo, sigue amándolo incondicionalmente. Llega a ser adulto y ya con un ojo crítico dice, mi papá borracho, irresponsable, ¿por qué me diste este ejemplo? ¿Qué te pasa? Pero sigue amándolo. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Esperamos de nuestros hijos, esperamos de Dios, el que sabe lo peor acerca de nosotros, que nos ame incondicionalmente, sin condiciones, y esperamos lo mismo de nuestra pareja. Y esta confianza, si una mujer, si yo le digo la verdad, me va a echar la casa, maletas y todo, yo voy a encontrar la chapa cambiada, voy a llegar ahí y va a decir, adiós, ¿sí? ¿Cómo van a hablar con confianza si a cada ratito hay una desconfianza tan grande, ¿sí? De ser rechazado, ridiculizado, ¿sí? Echado fuera? Eso es absurdo. Ahora, además, el tercer elemento es tiempo. Y esto es un problema en el mundo moderno. Tiempo para platicar, tiempo. La comunicación verdadera depende ¿de qué? De que tengamos el tiempo necesario para hablar. Y hoy en día los quehaceres, la televisión, el horario, la agenda, 1000 cosas, el tráfico en la Ciudad de México, hay muchas cosas que nos impiden y llegamos al punto en que pasan días y no hablamos. Luego pasan semanas y no hablamos de las cosas importantes, no hablamos simple y sencillamente porque no tenemos tiempo de hablar. Y el hábito, la costumbre de hablar es una parte crucial, vamos a ir a tomar un café como pareja. O vamos a salir juntos, yo tengo que ir a tal parte, ¿no quieres acompañarme para que vayamos platicando en el camino? ¿Sí? O a la hora de comer, vamos a dedicar la plática a la hora de comer. Puede ser, yo estoy hablando de pareja, puede ser conveniente o no, dependiendo de la situación con los hijos. Pero vamos a hablar de estos asuntos a la hora de comer. ¿Sí? Y cuando digo el tiempo, vamos más allá del tiempo a esto, a la costumbre de discutir en cuanto a las decisiones importantes. Cuando yo digo discutir, ¿qué es lo que estoy diciendo? No al estilo de un argumento, de un pleito, sino estoy hablando de la necesidad de platicar acerca del dinero, acerca de los hijos, acerca de las responsabilidades de cada uno, el hábito de sentarse y llegar a un acuerdo para que haya unidad, armonía, antes de tomar decisiones. Y así se pueden evitar muchísimos problemas. Sí, ahora vamos a platicar algo. Ella dice, yo pienso que debemos hacer esto. Él dice, yo pienso esto. Y van platicando, llegan a un acuerdo. ¿Qué es lo que vemos en nuestro gobierno, tanto en la Ciudad de México como a nivel federal? Cada quien sale diciendo tonterías. El presidente dice una cosa, a la media hora sale un funcionario del gobierno para contradecir lo que el presidente dijo, y al ratito un miembro de su gabinete dice otras tonterías, y los medios de comunicación se lanzan, ¿no? Como buitres, ¿no? Para atacar y ridiculizar, incompetentes, y no pueden solucionar porque no han platicado entre sí, no se han puesto de acuerdo entre sí mismos, los funcionarios de gobierno, antes de tomar una decisión. La mano derecha no sabe lo que la mano izquierda hace.
¿Cómo pueden gobernar? No pueden. Si esto lo entendemos a nivel de gobierno, a nivel de escuelas, el sistema educativo, a nivel de municipio, a nivel de empresas, a nivel... Lo mismo sucede a nivel de familia, porque la familia es simplemente la base de todo lo demás. Entonces, si no podemos platicar, y esto es podríamos decir el arte, podríamos decirlo así, esa es la palabra de discutir como pareja. Vamos a discutir algo y vamos a llegar a un acuerdo, ¿sí? En una forma muy diplomática, ¿sí? Arte, el arte de convencer, si se trata de convencer, no de doblegar, no de imponer. No, ella es más diplomática, sabe. Ahora, la quinta cosa, oración. La oración mutua, el uno por el otro, ¿sí? El estudio de la palabra, el elemento espiritual. Si todos los problemas comienzan con el pecado, ¿sí? Su solución está en la oración, en la palabra de Dios, en el crecimiento espiritual de cada una de estas personas, la capacidad de superar sus debilidades, de cambiar, de crecer en sentido espiritual. Este punto quizás es el punto más importante de todos, porque tú puedes tener, mujer, a tu favor, si van a discutir algo, todo el peso de la palabra de Dios. Es una cosa que Él puede discutir contigo y quizás vencer o ganar el argumento. Es otra cosa si tienes todo el peso de la palabra de Dios a tu favor. Yo no estoy diciendo que le tienes que predicar un sermón, ya eso lo descarté, ese punto no. Pero si se trata de algo con los hijos y él sabe lo que la palabra de Dios dice, cuentas con ese apoyo, mujer. Es la palabra, yo no estoy exigiendo cuáles son mis expectativas, que se hagan las cosas conforme a la palabra. Entonces eso te va a dar una arma poderosa y tú puedes orar en base a eso, ¿sí? Y viceversa, es lo mismo. Es lo mismo en cuanto a la mujer. A esta mujer rebelde, tienes la palabra. Marido, ¿no? Hombre, cabeza de familia, tienes la palabra a tu favor. La rebeldía de parte de ella es rebeldía en contra de Dios, no simplemente en contra de su marido. Y tienes todo ese peso. Y la oración entra en vigor en todo ese asunto, el crecimiento espiritual, las pláticas, la lectura de pasajes, de libros, de cosas edificantes, es un punto crucial en todo esto. Lo que sucede aquí es que cada quien agarra lo que le sirve, lo que le sirva. Dice que tú, la palabra dice, no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que contamos con la palabra de Dios como el único medio eficaz para realizar esos cambios. El poder de Dios, la oración, para que la palabra sea eficaz. Y la última cosa es la disposición de perdonar. Y esto es algo muy, muy amplio. Es todo un tema que la Biblia toca. Incluso Cristo dijo muchísimo acerca de ese punto. La disposición de arrepentirse, de perdonar, de humillarse, de buscar la reconciliación. Es una disposición que existe en todos los creyentes. El creyente no puede endurecerse, ni menos en contra de su pareja. ¿Sí? Como no puede endurecerse contra Dios o en contra de la palabra de Dios, menos lo puede hacer con su propia pareja. Entonces, esa disposición de perdonar, ¿sí? Te perdono. Y es un perdón real. Te perdono y no estoy guardando, no tengo mi lista negra de cosas que hiciste, ¿no? Y te perdoné esta cosa, pero hay 100 cosas más aquí que no, ¿sí? No te humillaste lo suficiente, por eso estas 100 cosas siguen en la lista. No, eso es absurdo. La disposición de perdonar. Y una pareja debería llegar al punto, yo les dije, ¿no? En donde les es imposible, esto lo comenté antes, acostarse enojados.
O sea, les debería de dar un caso terrible de insomnia. Ahí están dando vueltas, no pueden descansar en paz en su cama, ¿sí? No estamos hablando de algo más allá, porque no han perdonado. Y su propia conciencia les debería de dar remordimiento y convicción y vergüenza de cómo tonto, estás aquí perdiendo el sueño que necesitas simplemente porque no quieres perdonar a tu esposa. ¿Qué te pasa? Perdónala y puedes dormirte bien. Tu propio egoísmo entra ahí. Tu propia necesidad de dormirte bien entra ahí. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Esas parejas en donde escucho, mamá y papá no han hablado, no han podido decir el uno al otro ni una palabra durante 5 días. ¿Cómo? ¿Están tan enojados que ni una palabra? ¿Cómo? Se acuestan cada noche así, con más rencor y más enojo y más amargura que el día anterior. ¿Cómo? ¿Y son creyentes? O sea, cuando yo dije que Cristo dijo mucho sobre esto, es una marca, es una de las evidencias de ser creyente, la capacidad, pero más que la capacidad, la disposición de perdonar tal como Dios nos perdonó. Y la base siempre es, si mi marido es creyente, si mi esposa es creyente, Dios me perdonó incondicionalmente porque Cristo pagó. Yo puedo perdonar a mi marido creyente o a mi esposa que es creyente porque Cristo a mí me perdonó y Cristo ya pagó por lo que ella me hizo, por lo que Él me dijo. Puedo perdonar porque la base del perdón entre creyentes es la obra de Cristo. Y si es inconverso, le puedo perdonar de todas formas porque Dios le llamará a cuentas. ¿Sí? Alguien va a pagar por ese pecado y yo tengo que perdonar. Porque si yo le perdono ahora y no se arrepiente, no es perdonada por Dios mi pareja, Dios hará justicia. Pero yo tengo que perdonar. Y esa disposición de perdonar, para mí es inconcebible cuando yo veo que no existe en un matrimonio en donde dicen ser creyentes. Yo no puedo entender qué tipo de corazón de piedra tienen esas gentes que no pueden perdonarse cuando supuestamente es la persona que amo más en este mundo, supuestamente, pero no le voy a perdonar nunca. No, ¿cómo que no? Dios no te ha perdonado a ti, eso es lo que estás diciendo, que no conoces el perdón de Dios y por lo tanto te pones así con un corazón duro. Entonces, terminamos.